Ya. Entonces, aquí en esta tablita el calendario es impar, ¿no? Tanto para personas naturales y sociedades con actividades incluyentes al RIMPE y personas naturales y sociedades con actividades incluyentes y excluyentes al RIMPE, ¿no es cierto? En este caso sería mixto. Y también, más acá al lado, nosotros tenemos sociedades con actividades exclusivas del régimen RIMPE, del régimen general, perdón. Pues en este caso, cuando son sociedades que únicamente, exclusivamente sus actividades son de régimen general, pues aquí el plazo cambia, ¿no es cierto? El plazo de la fecha de vencimiento cambia. Aquí, de acuerdo al noveno dígito de RUC, es desde el 10 de abril hasta el 28 de abril que se tiene que hacer lo que es la declaración del impuesto a la renta para sociedades. Esto, bueno, ya es la tablita, como les digo, es un consolidado para que ustedes acá lo tengan en cuenta. Y bueno, debido, como ustedes, bueno, ya pudieron conocer, bueno, enterarse también, acá tenemos lo que es la ampliación de los plazos, ¿no? Y esta ampliación, bueno, se dio por el tema ya de más de la página del SRI que estaba presentando lo que son intermitencias, estaba sumamente pésimo, ¿no? Entonces, para lo que son, y aquí, bueno, se otorga lo que es un plazo, ¿no? Pues aquí dice calendario RIMPE personas naturales y sociedades, ¿no? Como ustedes pueden ver, este de acá es el plazo anterior, la fecha anterior, y esta es la nueva fecha, ¿no? A la cual es, ahora tenemos lo que es el plazo, debido justamente a la intermitencia, a los problemas que hubo con la página del SRI, se colgaba a cada rato, entonces no había cómo enviar la declaración del impuesto a la renta, ¿no? Entonces, el SRI, bueno, ahí otorgó lo que es un calendario, un plazo, ¿no? Con una nueva fecha. Y de igual manera acá tenemos lo que es el noveno dígito de RUC y tenemos lo que es la nueva fecha de presentación del impuesto a la renta, tanto para personas naturales y sociedades RIMPE, ¿no? Ya, listo. Ahora, para irnos a ver unos casos prácticos ya del impuesto a la renta, nosotros debemos considerar algunas cosas, ¿no? Debemos considerar algunas cosas. Primeramente, nosotros tenemos, yo le voy a poner aquí, ¿ya? Primeramente, nosotros lo que tenemos, lo que es el impuesto a la renta, ¿no es cierto? Para negocios populares, tenemos el impuesto a la renta, que sería para el régimen RIMPE, ¿no es cierto? Y tenemos la declaración del impuesto a la renta, que sería para régimen general, ¿no es cierto? Ya. Aquí igualmente cuando se hace lo que se va a realizar lo que es la declaración del impuesto a la renta, nosotros igualmente debemos considerar, ¿no es cierto? Debemos considerar las actividades excluyentes también, ¿no es cierto? Porque puede ser el caso que, bueno, yo sea un negocio popular y tenga adicional lo que son actividades excluyentes del régimen RIMPE. Y esas actividades excluyentes, yo en mi impuesto a la renta, en mi formulario, yo las tengo que declarar como si fueran régimen general. Entonces, de igual manera puede ser que yo sea un RIMPE emprendedor y de igual manera yo tenga actividades excluyentes del régimen general, ¿no es cierto? Ya. Entonces, aquí primero impuesto a la renta, ¿no es cierto? Primero impuesto a la renta, tengo que considerar si soy un negocio popular, un RIMPE emprendedor o un régimen general, ¿no es cierto? Tengo que considerar también adicional lo que son las actividades excluyentes para poder hacer debidamente mi declaración del impuesto a la renta, ¿no es cierto? De mis actividades excluyentes. Ya. Ahora el impuesto a la renta igualmente se desagrega en lo que sería, permíteme un momentito, impuesto a la renta, ¿no es cierto? Se desagrega tanto para lo que serían personas naturales que no están obligadas a llevar contabilidad. Ya, yo le pongo así, pero disculpará nomás la mala letra. Ya, si le pongo en mayúsculas. Ya. Entonces, personas naturales se desagregan en personas no obligadas a llevar contabilidad y obligadas a llevar contabilidad, ¿no es cierto? ¿Por qué le estoy indicando y mencionando esto? Porque aquí también depende los casilleros también, ¿no es cierto? Depende también los casilleros. No van a ser los casilleros mismo para personas naturales no obligadas a llevar contabilidad que para personas obligadas a llevar contabilidad. Los casilleros ahí varían, ¿no es cierto? Ya. De igual manera,
em, tenemos lo que es la sociedad. Bueno, en el tema de la sociedad, obligación de llevar contabilidad, ¿no es cierto? Obligación de llevar contabilidad. Ya, ya. Obligación de llevar contabilidad, ¿no es cierto? A pesar, bueno, de que ustedes en su RUC también pudieron fijarse de que hay sociedades que les ponen RIMPE, ¿no es cierto? Que les ponen RIMPE y les ponen como no obligadas a llevar contabilidad. Esto les ponen, ¿no? Sociedades RIMPE no obligadas a llevar contabilidad. ¿Por qué sucede esto? Bueno, esto sucede por el tema de simplicidad, ¿no? De simplicidad tributaria para hacer lo que es la declaración del impuesto a la renta. Entonces vamos a tener sociedades RIMPE, ¿no es cierto? Que puedan ser no obligadas a llevar contabilidad o obligadas a llevar contabilidad. Ya. Entonces, de igual manera, en la normativa, en el RUC, bueno, va a aparecer como no obligada a llevar contabilidad, ¿no es cierto? Y en el impuesto a la renta, de acuerdo a lo que mencionaba en la normativa, el SRI, decía que si es una sociedad RIMPE, no obligada a llevar contabilidad, y es RIMPE, no es obligación realizar lo que sería la declaración del estado financiero, ¿no es cierto? Donde usted ahí presenta lo que sería tanto de la parte de activo, pasivo, patrimonio, ¿no es cierto? Únicamente presenta lo que es estado de resultados, le dice. ¿Por qué? Porque aquí en el estado de resultados usted va a identificar, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser su impuesto a pagar como sociedad RIMPE? Esto le menciona el SRI, pero ¿qué es lo que sucede? Que en de temas de entidades en este caso que regulan a las sociedades, ya sea una sociedad bajo el control de la superintendencia de compañías, a usted le exige, ¿no es cierto? A usted le exige que usted lleve lo que es de manera obligatoria la contabilidad, ¿no es cierto?, de esa sociedad, con el objetivo justamente de presentar lo que son estados financieros también, ¿no es cierto? De presentar lo que son estados financieros, esos estados financieros, como le obliga en este caso la superintendencia de compañías, le dice que usted ya debe presentar, ¿no es cierto? Estado de situación financiera, estado de resultados, todos los 5 estados financieros. Igualmente, bueno, el día de ayer también estaba en una charla también que, bueno, dictó lo que es eh, dictó lo que es un personal de acá de la Superintendencia de Compañías. También mencionaba que así no, la normativa tributaria le diga a usted que no está obligada a llevar contabilidad. Usted, como está bajo control de la Superintendencia de Compañías, de manera obligatoria tiene que llevar contabilidad y presentar estados financieros. Entonces, aquí lo más lógico sería que usted declare, ¿no es cierto? De igual manera, declare también lo que sería el estado financiero también. Y esto también es importante, ¿no es cierto? También es importante presentar lo que sería el estado financiero también, porque usted primeramente va a tener lo que sería un historial, ¿no es cierto? Un historial con cual usted parte desde año a año. Esa información, esos estados financieros también son bien importantes para las partes interesadas también, ¿no es cierto? Pueden ser inversionistas, pueden ser también lo que son, perdón, los bancos, ¿no es cierto? O entidades financieras. Entonces, a usted puede beneficiarle también eso, ¿no es cierto? Que usted presente también esta información con el objetivo de que esa información le sirva para las partes interesadas. Un banco o una entidad financiera puede revisar sus estados financieros, ¿no es cierto? Ver cómo está compuesto sus activos, sus pasivos, cómo está su patrimonio, ¿no es cierto? Si de pronto ahí quiere usted recibir lo que es un préstamo, pues de ley le van a pedir lo que es un estado financiero, ¿no es cierto? Entonces, ahí la importancia también de presentar de manera obligatoria, la necesidad, mejor dicho, de presentar lo que serían los estados financieros, ¿no es cierto? Ya, listo. Entonces, esto nomás quería mencionarle justamente con el objetivo para poder tomar en cuenta esto, ¿ya? Listo. Entonces, vamos luego de esto ya a ver lo que serían unos casos prácticos, tanto del impuesto a la renta para personas naturales y de sociedades RIMP. Listo. Entonces,
Permítame, mejor le voy a compartir toda mi pantalla. Ah, listo. En este momento primero comencemos con lo que sería persona natural, ¿no? Persona natural, cuando no es obligada a llevar contabilidad. Ya. Cuando es, en este caso, un negocio popular, aquí, bueno, yo lo he puesto como NP, negocio popular, usted va a toparse con lo siguiente, ¿no es cierto? Cuando va a hacer la declaración del impuesto a la renta, usted se topa con lo siguiente. Primeramente se topa con lo que sería un cuestionario, ¿no es cierto? Este cuestionario de aquí, en la cual a usted le menciona la siguiente pregunta. Le dice, requiere efectuar la declaración y pago del régimen RIPE Negocios Populares, cuyos ingresos no superan los $20,000 y no provienen de actividades económicas diferentes al RIPE. Pues aquí en esta primera pregunta es importante, ¿no es cierto? Verá, si es que usted es negocio popular y no ha sobrepasado el monto de los $20,000, y adicional no tiene igualmente lo que son actividades excluyentes, también le dice aquí, ¿no? Si usted no tiene todo eso, no ha superado el monto de los $20,000, usted rápidamente puede hacer una declaración simplificada, ¿no es cierto? Contestando a esta primera pregunta de manera afirmativa, poniéndole que sí, ¿no es cierto? Si le pone sí, a usted seguido de eso le va a aparecer lo que es una declaración simplificada, donde únicamente le van a aparecer ciertos campos nomás, ¿no? Donde únicamente le van a aparecer los siguientes campos. Verá, aquí cuando usted pone la pregunta sí, le va a aparecer seguido de eso lo siguiente, ¿no es cierto? Resumen impositivo. Y aquí únicamente le va a aparecer lo siguiente, le va a aparecer desde el casillero 127, 128, 129 y lo que serían el casillero 867 y 868, que tienen que ver ya con el pago del impuesto a la renta. Entonces, si usted facturó desde 0 hasta $20,000, accede directamente a lo que sería una declaración simplificada del impuesto a la renta para negocios populares. Aquí en estos casilleros igualmente ya no le permite seleccionar, ¿no? Ya no le permite cambiar lo que sería la pregunta, porque usted en la primera pregunta le está poniendo que sí, no ha sobrepasado el monto de los $20,000 y también no tiene actividades excluyentes diferentes del régimen RIM. Entonces, ahí usted ya accede a lo que es una declaración simplificada, ¿no es cierto? Ahí usted ya pagaría directamente lo que serían los $60, ¿no es cierto? Únicamente lo que es lo que tendría que hacer, genera lo que sería el CEF, el comprobante de pago, y va y cancela lo que sería el impuesto, ¿no es cierto? Ya. Eso en el caso de los negocios populares, cuando no sobrepasan el monto de los $20,000 y no tienen también actividades excluyentes, ¿no es cierto? Ya. Eh, Déjeme revisarle también, estaba viendo la página del SRI, está un poquito lenta, por eso justamente no le indicaba en la página del SRI directamente, pero para los otros casos que le voy a indicar, déjeme ver cómo está la página, ¿ya? Porque sí estaba un poquito, un poquito bien, bien lenta estaba, entonces, déjeme verle cómo está. Ya. Entonces, ¿no es cierto? Ya. Esto para el caso de negocios populares, ¿no es cierto? Cuando usted no supera el monto de los $20,000 y adicional no tiene actividades excluyentes diferentes al régimen RIP. Pero, ¿qué pasaría si es que usted es negocio popular y tiene más ingresos, ¿no es cierto? A usted en el año 2022 le catalogaron como negocio popular, ¿no es cierto? En el año 2022 ya usted es negocio popular. Sin embargo, usted al ser negocio popular, usted puede ser el caso que facturó más de $20,000. Puede ser el caso que usted facturó $30,000, ¿no es cierto? Un ejemplo. Puede ser el caso que usted facturó lo que serían $30,000. Entonces, en ese caso, como usted facturó más, a pesar de ser un negocio popular, usted tiene que hacer la declaración de la siguiente manera. Ya. Accede a lo que sería la declaración del impuesto a la renta, pone como persona natural y sucesiones indevisas. Luego de eso, usted seleccionaría el periodo, en este caso, declaración del año 2022, le pone siguiente. Y luego aquí usted ya le aparece la pregunta que le estaba mencionando, la pregunta primera inicial, ¿no es cierto? Ya. Entonces, como le mencionaba en este ejemplo, si usted sobrepasa el monto de los $20,000, usted ya no le va a poner que sí, ¿no es cierto? Usted ya, como ya se dio cuenta que facturó más de $20,000 en el año, usted a esta pregunta tiene que ponerle que no, ¿no es cierto? Usted a esta pregunta tendría que ponerle que no.
Y al momento que usted le pone no a esta pregunta, a usted se le van a desplegar otras preguntas adicionales. Entonces, aquí en la siguiente pregunta le dice, para el periodo fiscal a declarar se encuentra sujeto al régimen RIPE. Aquí ya no me deja cambiar. Aquí ya no me deja cambiar porque este contribuyente, en el caso de este contribuyente, es un contribuyente que está sujeto al régimen RIPE. Entonces, ya el SRI le detecta, ¿no es cierto? Detecta que usted es un contribuyente al régimen RIPE y a usted ya no le da la posibilidad de cambiar, ¿no es cierto? Porque si le cambias, quería decir que tal vez es otro tipo de contribuyente, un régimen general de pronto, ¿no es cierto? Ya. Pero como el SRI ya detecta directamente que usted es un contribuyente sujeto al régimen RIPE, aquí ya no le permite. Ya directamente le pone en la pregunta como que sí, ¿no es cierto? Ya. Luego de eso usted tiene 4 preguntas más abajo, ¿no es cierto? Usted tiene las siguientes preguntas. Dice, verá, eh, ¿tiene empleados bajo relación de dependencia? En este caso le vamos a poner como que no tiene empleados. Le vamos, acá más la siguiente pregunta dice, ¿usted está obligado a llevar contabilidad? Le vamos a poner como que no está obligado a llevar contabilidad. Para el periodo a declarar, pertenece al grupo propietario, es una persona con discapacidad o sustituto directo. Ya. Aquí igualmente le vamos a poner como que no y en la última pregunta igualmente no. Ya. Luego de eso le vamos a dar en siguiente. Está un poquito lenta la página, esperemos que cargue un momentito. Ya, pero sí me cargo. Listo, entonces, ya, entonces, ¿qué se pudo dar cuenta usted que el momento que inicialmente usted le puso la primera pregunta que no? Al momento que usted le puso que no, ya no va a acceder directamente a una declaración simplificada, ¿no es cierto? Sino que ya usted le da la posibilidad de tipear lo que serían, o mejor dicho, ingresar lo que serían los valores, ¿no es cierto? De sus ingresos, de sus costos y gastos. Ya. Entonces, en el caso, ¿no es cierto? Que usted sea negocio popular y haya superado el monto de los $20,000, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que declarar, ¿no es cierto? En el ejemplo que estábamos viendo, este contribuyente había facturado más de $30,000, ¿no? Tenía $30,000. Y entonces, ¿dónde tendría que poner el valor de esos ingresos? Es el valor de esos ingresos, yo tendría que primero colocarlo en lo que sería mi casillero 611 primero. Primeramente esto, ¿no es cierto? Primeramente esto debe considerar usted. Casillero 611, ¿no? Verá, aquí le dice lo siguiente. Aquí le dice primero actividad empresarial. Aquí en este casillero 611, usted va a incluir todas las actividades, ya sea de impuestos únicos, régimen de microempresas en el ejercicio 2020 y 2021, régimen RIMPE a partir del ejercicio 2022. Entonces aquí usted va a incluir lo que sería esos $30,000, ¿no es cierto? Ya. En este caso no le vamos a poner como que este contribuyente haya tenido costos y gastos, únicamente los $30,000. Ya, luego de eso, ¿qué tendría que yo hacer? Ya lo declaré, lo ingresé el valor en el casillero 611. Luego de eso tendría que irme a mi casillero 765. En este casillero 765, yo tengo que declarar, tengo que ingresar de igual manera lo que sería el monto de los $30,000. Ya. Aquí ingreso lo que sería el monto de mis $30,000 y aquí en este casillero 765 me dice ingresos grabados sujetos al régimen impositivo para microempresas, ejercicio 2021, régimen RIMPE a partir del ejercicio 2022. Ya. Pues en este caso, los ingresos 765, si usted tendría lo que son costos, que ya vamos a ver más adelante, tendría que ponerlo en el casillero 766 cuando tenga usted lo que son gastos, ¿no es cierto? Ya. Tendría que declararlo en el casillero 766. Ya. Pero en este caso únicamente le ponemos los $30,000. Ya, entonces ya ubicamos lo que sería el valor de mis ingresos, $30,000, tanto en el casillero 765 y en mi casillero 611, ¿no es cierto? Ya. Entonces ya coloqué mis valores y luego de eso, ¿qué tendría que ir a hacer? Tendría que irme a mi resumen impositivo, ¿no es cierto? Porque aquí yo tengo que fijarme en este resumen impositivo, que aquí está poniendo o digamos colocando de manera global tanto lo que sería el impuesto de régimen general, el impuesto de régimen de emprendedor y también el impuesto de régimen, aquí también el impuesto de régimen único también, ¿no? Y también lo que sería negocio popular también.
Ya, en esta primera parte usted va a toparse con lo siguiente. Aquí, primeramente le dice base imponible grabada. Y más abajo le dice total impuesto causado del régimen general. Entonces, esta primera parte, esta partecita de aquí, tiene que ver con la base imponible y el impuesto causado del régimen general. Más acá abajito usted seguido va a toparse con lo que sería RIMPE emprendedor, ¿no es cierto? RIMPE emprendedor se va a topar con eso. Y más acá abajo usted, abajo desde el casillero 127, va a toparse con lo que sería los casilleros del negocio popular, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer usted como paso siguiente? Debería fijarse en estos casilleros de aquí, ¿no es cierto? Casilleros 127, 128, 129. Aquí en estos casilleros usted debe responder de la manera más adecuada, ¿no es cierto? De acuerdo a usted cómo lo catalogó el SRI y también de acuerdo a sus actividades también. Si tiene actividades excluyentes, también tiene que tomar en cuenta eso. Ya, pero eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Ya, entonces, en este casillero primero 127 le dice lo siguiente. Para el periodo fiscal a declarar, se encuentra usted, perdón, sujeto al régimen RIPE. Aquí ya le pone como que sí, aquí no le permite, a ver, sí lo permite cambiar. Ya, sí lo permite modificar, ¿no? Ya, hay veces que sí el formulario lo bloquea directamente, no le deja modificar este campo, pero hay veces que sí se puede modificar. Entonces aquí yo lo pongo como que sí, porque este contribuyente era del régimen RIMP, ¿no es cierto? Ya. Luego de eso, ¿qué tendría que hacer acá en el casillero 128? Aquí en este casillero 128 yo tengo que escoger, ¿no es cierto? Tengo que escoger, aquí va a ver que usted se despliega lo que es esta barrita. Usted va a toparse con lo siguiente. Si es que usted es un contribuyente emprendedor, negocio popular o no aplica. No aplica en el caso de que usted no sea ninguno de los dos contribuyentes, sea régimen general, ¿no es cierto? Ya. Pero en este caso usted era un negocio popular, ¿no es cierto? Era un negocio popular que hizo una facturación de unos $30,000 durante el año 2022. Ya. Y acá en la última pregunta, en el casillero 129, le dice, requiere efectuar la declaración del pago de impuesto a negocios populares cuyos ingresos no superan, le dice, ¿no? Pero aquí usted sí superó, entonces aquí si ve ya no le permite, permítame hacerle más grandecito, ya. Como usted puede ver aquí ya no le permite modificar este campo directamente porque ya usted le reconoce los $30,000. Entonces, ¿qué sucedería después de eso? Ya se determina lo que sería el impuesto a la renta, ¿no es cierto? Como negocio popular. Ya. Si usted facturó desde 0 hasta 20,000, a usted directamente en la declaración le va a salir el pago de los $60, ¿no es cierto? Pero si usted tiene ingresos ya más de 20,000, usted tiene que ir a fijarse en lo que sería la tablita del régimen RIMP. Acá en el formulario ya le calcula de manera automática lo que sería el impuesto, ¿no es cierto? En este caso, 864, casillero 864 le calcula 160 de impuesto causado, ¿no es cierto? Ya. Entonces, si usted quiere darse cuenta, quiere revisar si está bien calculado, usted tiene que ir a verificar lo que sería su tablita del impuesto a la renta para régimen RIMPE. Ya. Pues aquí tiene su tablita, ¿no es cierto? De impuesto a la renta para régimen RIMPE. Ya. Si usted quiere verificar si es que el cálculo que le ha hecho el formulario está bien, usted puede verificar aplicando lo que sería a la tablita, ¿no es cierto? En este caso, como usted tiene $30,000, usted ya no se va a ubicar en esta primera columna, ¿no es cierto? Sino que debería considerar lo que sería la siguiente columna, donde dice desde 20,000 hasta $50,000, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Igual, determinar lo que sería el impuesto, ¿no es cierto? Cómo hacer una declaración del impuesto a la renta, ¿no es cierto? Determina lo que sería la fracción, el impuesto primero a la fracción básica y luego de eso determina lo que sería el impuesto a la fracción excedente, ¿no es cierto? Ya. Entonces, verá, en este caso, impuesto a la fracción básica ya directamente a usted, como superó el monto, directamente a usted ya le dice que tiene que pagar lo que serían los $60, ¿no es cierto? Pero adicionalmente a eso, usted tendría que hacer, uy, permítame, lo muevo más al casito, ya. Esto sería fracción básica, ¿no es cierto?
Pero usted también tendría que determinar lo que sería la fracción excedente, ¿no es cierto? ¿Cómo haría eso? Como le mencionaba, de acuerdo a la tablita del impuesto a la renta. Entonces, ¿no es cierto? Como usted tenía $30,000, tiene que hacer el cálculo de la siguiente manera. Tiene $30,000, usted de esos $30,000 tiene que restar lo que sería la fracción básica. ¿Cuál es la fracción básica? El límite inferior, que serían los $20,000 con 001. Ya, entonces, ¿qué es lo que haría? Tendría que restar eso, ¿no es cierto? Pondría los 30,000, pondría más acá lo que serían los $20,000 con 1. Y ahí tendría que sacar lo que sería la fracción excedente. A esta fracción excedente usted tiene que multiplicarle por el porcentaje, el tipo marginal, ¿no es cierto? Que usted ya conoce que es del 1%. Entonces multiplica la fracción excedente, el 1%, y si usted suma tanto la fracción básica como la fracción excedente, le va a dar el mismo impuesto, ¿no es cierto? 160 que usted tiene en el formulario de impuesto a la renta. Entonces ese impuesto ya usted tendría que liquidar, ¿no es cierto? Tendría que pagar ese impuesto. Ya. Ahora, en este mismo ejemplo, le voy a hacer en el caso que usted tenga lo que son retenciones de manera indebida. ¿Qué es lo que pudo haber sucedido? Pudo haber sucedido en el caso que usted sea un negocio popular y a usted le hicieron lo que son retenciones de manera indebida, ¿no es cierto? Recuerde que, recordando un poquito lo que era este tema de la transición, justamente el cambio que se dio primeramente al régimen RIMPE, el SRI aprobó, ¿no es cierto?, que en las facturas, en los comprobantes, no salga todavía lo que es la incorporación de las notas de venta, ¿no es cierto? Únicamente usted tenía como facturas venta, tenía lo que son facturas que a usted le servían como notas de venta, ¿no es cierto? Como comprobante para sustentar las ventas. Entonces, ¿qué pudo haber sucedido en esos casos que usted le hayan retenido otros contribuyentes a usted de manera indebida? Entonces, usted para no perder esas retenciones tiene que igualmente tomarles en cuenta en este formulario de impuesto a la renta, ¿no es cierto? ¿Y en qué casillero usted tendría que declarar si es que usted tiene retenciones de manera indebida? Estas retenciones de manera indebida a usted le sirven para bajarse lo que sería el impuesto a la renta causado también, ¿no es cierto? Ya, a ver. Entonces, en este caso le vamos a poner como que le hayan hecho unas retenciones de manera indebida por el valor de $100, ¿no es cierto? ¿Dónde tendría que colocar eso yo? Tendría que colocar aquí en el casillero 865, ¿no es cierto? Cuando me hayan efectuado lo que son retenciones en la fuente de manera indebida. Entonces, si yo pongo aquí mis retenciones, me pongo el valor de mis $100, vamos a ver que mi impuesto causado disminuye, ¿no es cierto? Ya no voy a pagar 160, sino voy a pagar $60, ¿no es cierto? Porque tengo retenciones que me hicieron de manera indebida. Entonces, yo las voy a utilizar, ¿no es cierto? Para no perder esas retenciones y que me baje finalmente lo que sería mi impuesto a la renta por pagar. Ya. Entonces, eso puede haber sucedido también, ¿no es cierto? En este proceso de cambios de transición que se dio desde el mes de enero hasta el mes de agosto, pudo haber sucedido eso, ¿no es cierto? Que ustedes le hayan hecho retenciones de manera indebida. Ya, listo. Entonces, vamos a ver otro caso práctico. Vamos a ver otro caso práctico. Ya. Entonces, vimos tres casos prácticos, ¿no? Vimos primero cuando usted es negocio popular, accede directamente a lo que sería una declaración simplificada del impuesto a la renta. Cuando usted es negocio popular y sobrepasa el monto de los $20,000, cuando usted es negocio popular y tiene retenciones de manera indebida. Ya. ¿Qué pasa cuando igualmente usted es negocio popular y tiene actividades excluyentes también? Que en este caso son de régimen general. Ya vamos a ver justamente este caso práctico. Estaba leyendo justamente una consulta que nos hacían acá. Entonces, con la resolución de este caso práctico, yo creo que ya quede un poquito más claro, ¿ya? Listo, ya. Entonces, ¿qué sucede cuando usted es un negocio popular y tiene actividades excluyentes, que en ese caso son de régimen general?
¿Cómo tendría que ser la declaración del impuesto a la renta? Ya. Primeramente me voy a mi formulario, a mi formulario de impuesto a la renta. Voy a retroceder. Ya. Primeramente selecciono mi periodo fiscal, le doy en siguiente. Luego de eso yo tengo que seleccionar la primera pregunta, ¿no es cierto? Que ya habíamos visto. En este caso, como usted es negocio popular, pero tiene actividades excluyentes que son de régimen general, para poder declarar lo que son estos ingresos por estas actividades de régimen general, usted a esta primera pregunta tiene que de igual manera ponerle como que no, ¿no es cierto? Para que se le habiliten las siguientes preguntas. Aquí igualmente le vamos a poner como que no y le vamos a dar en siguiente. Ya. Entonces, en este ejemplo, nosotros tenemos lo siguiente. Esperemos que nos cargue lo que es la página del SRI. Y vamos viendo la información primero. Ya. A ver, un contribuyente tiene ingresos de régimen general por el valor de $135,000 y también tiene gastos de régimen general por $25,000. Usted primeramente, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que determinar lo que es la base imponible para determinar lo que sería el impuesto, ¿no es cierto? ¿Cómo determinaría lo que es el impuesto? Determinaría de la siguiente manera. Primero determina lo que es la base del impuesto a la renta para régimen general y luego de eso determina la base como negocio popular, ¿no es cierto? En este caso, los ingresos por negocio popular han sido 15,000 y los gastos por negocio popular 8,500. En este ejemplo, ¿qué se pueden dar cuenta? En este ejemplo nosotros nos podemos dar cuenta de lo siguiente, ¿no es cierto? Usted es un contribuyente a un negocio popular que tuvo ingresos de $15,000, que estaría bien. Estaría bien que acá abajo, como impuesto causado, usted le ponga directamente como $60, ¿no es cierto? Ya. Pero puede ser que usted dentro de sus actividades tenga actividades excluyentes que son régimen general. Entonces, de igual manera, ¿cómo determina usted lo que sería la base imponible para determinar el impuesto a la renta? Debería determinar de la siguiente manera, ¿no es cierto? Debería determinar primeramente lo que son sus ingresos bajo régimen general y sus gastos bajo régimen general. El cálculo bajo régimen general es diferente al cálculo del régimen RIMPE, ¿no es cierto? Es una tablita diferente. Y bueno, ya la vamos a ver más adelante. Es una tablita diferente, ¿no es cierto? Ya. ¿Cómo determina usted lo que sería la base imponible? La base imponible le determina lo que serían ingresos menos costos y gastos, que en este caso, la base imponible sería 110,000, que serían los 135,000 menos los $25,000, me daría como base imponible $110,000, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ya. Aquí, antes de seguir avanzando, le voy a indicar lo siguiente, ¿no es cierto? Verá, le voy a indicar lo siguiente para que me comprenda un poquito de mejor manera, ¿ya? Me voy a ir un poquito para acá. Verá, nosotros tenemos lo que es una tablita para el RIMPE, ¿no es cierto? Y tenemos lo que es otra tablita para el régimen general. La determinación del impuesto se hace de diferente manera, ¿no es cierto? En lo que sería el RIMPE, a usted directamente le determinan en base a los ingresos, ¿no es cierto? Ingresos menos devoluciones, ¿no es cierto? ¿Cómo se le determina lo que sería el impuesto para el régimen RIMPE? Sería directamente del valor de los ingresos, ¿no es cierto? Por ejemplo, para el régimen RIMPE usted facturó lo que serían $30,000. Y como costos y gastos asociados al régimen RIMPE, usted pueda que tenga unos $10,000, ¿no es cierto? Unos $10,000. Ya. Y lo mismo le voy a copiar acá. Ya, lo mismo le voy a copiar acá. Verá.
Para lo que son contribuyentes régimen RIMPE, a usted en su tablita, el método de cálculo o la manera de cálculo sería en base a sus ingresos, ¿no es cierto? Ingresos brutos, que sería en este caso. ¿Cuáles serían sus ingresos brutos? Serían sus $30,000, ¿no es cierto? Que serían sus ingresos brutos. En el tema RIMPE usted no se va a poder descontar lo que serían costos y gastos, porque a usted la manera de cálculo es diferente y tiene una tablita diferente, ¿no es cierto? Que es desde los 0 hasta los $300,000. Ya. Pero si usted es régimen general, ahí sí usted tiene que determinar el impuesto de la siguiente manera, ¿no es cierto? En este caso, usted tendría que restar primero lo que serían sus ingresos menos sus costos y gastos. Y estos 20,000 serían ya sus ingresos netos, ¿no es cierto? Sus ingresos netos. Entonces, de acuerdo a esto, usted va a ver que no es la misma, no se calcula de la misma manera, ¿no es cierto? Es diferente el cálculo del RIMPE con el régimen general. Y hay otra tablita también que se aplica para lo que es el régimen general. Ya. Entonces, ya indicado esto de aquí, indicada esta parte, para que quede un poquito más claro, nos vamos ya a ir al formulario con este ejemplo. Ya vamos, más adelante vamos a ver el ejemplo de la sociedad RIMPE. Entonces, ahí ya le vamos a ver más claro cómo sería el cálculo, ¿ya? Ya le vamos a ver ese ejemplo. Listo. A ver, entonces vamos a ver este ejemplo primeramente, ¿ya? Luego ya vamos con lo que es sociedad. Ya. A ver, en este caso, yo les mencionaba que este contribuyente tenía ingresos tanto como negocio popular y también como régimen general, ¿no es cierto? Y que la manera de determinar lo que era el impuesto es diferente y también hay tablitas diferentes. Ya, entonces, teniendo primeramente estos antecedentes, vamos a ir ya a lo que sería el formulario de impuesto a la renta. Y la página todavía no me carga. A ver, impuesto a la renta. Selecciono mi periodo a declarar 2022. Ya. Entonces, en esta primera pregunta yo le decía que debe poner no, porque usted tiene actividades excluyentes, ¿no es cierto? Es negocio popular, pero tiene actividades excluyentes. En las siguientes preguntas les vamos a poner como que no aplica. Le vamos a poner en siguiente. Y nos vamos a hacer nuestra declaración un caso de un contribuyente que es negocio popular y también tiene actividades excluyentes que son régimen general. Ya. Primeramente, usted aquí debe darse cuenta de lo siguiente, ¿no es cierto? Cuando hacíamos la declaración del negocio popular y del régimen RIMPE, primeramente yo le decía que debe colocar lo que serían tanto sus ingresos y sus costos y gastos en los casilleros 612 y 631, ¿no es cierto? Porque aquí consolida tantos los ingresos del impuesto único, microempresas, régimen RIMPE, ¿no es cierto? Y acá abajito usted tenía lo que eran los casilleros específicamente del RIMPE, ¿no es cierto? Pues en este caso, ¿qué tendría que hacer usted? Tendría que de igual manera consolidar, ¿no es cierto? Tendría que sumar tanto sus ingresos de régimen general y también sus ingresos como negocio popular, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿cuáles van a ser sus ingresos? Más acá abajito tenemos sumado lo que serían sus ingresos. ¿Cuáles serían sus ingresos totales que usted va a colocar en el casillero 659? Ya. A ver, verá, lo siguiente, ¿no es cierto? Ingresos, régimen general, primeramente 135,000. ¿Dónde tendría que usted colocar lo que son sus ingresos como régimen general? 135,000. En este ejemplo yo le voy a poner como actividad no empresarial. Le voy a poner como que usted es un profesional. Aquí tendría que colocar sus $135,000, ¿no es cierto? Ya, en este ejemplo. De igual manera tendría que colocar lo que serían sus gastos de régimen general por el valor de $25,000. Ya. Primeramente colocaría lo que son mis actividades de régimen general, ¿no es cierto? Mis ingresos de régimen general.
Luego de eso me voy, regreso al formulario y me voy a colocar lo que serían mis ingresos, como negocio popular, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron mis ingresos como negocio popular? Yo aquí tengo $15,000 y mis gastos serían 8,500. ¿Dónde tengo que colocar eso? Tengo que colocar en el casillero 765, ¿no es cierto? $15,000 como ingresos y mis gastos por 8,500. Ya, listo, entonces. Ya determiné lo que serían mis ingresos, ¿no es cierto? Ya. En este ejemplo que estamos viendo, nosotros teníamos ingresos tanto por ingresos por régimen general e ingresos por negocio popular, ¿no es cierto? Ya. Ahora, en mi casillero 611, ¿cuánto tendría yo que colocar? ¿Cuáles serían mis valores por colocar? Tendría que colocar los mismos, ¿no es cierto? Los que en este caso serían del régimen RIMP. Entonces aquí yo tendría que colocar lo que sería el valor de mis ingresos por $15,000 y mis costos y gastos por 8,500. Ya. Entonces, usted puede darse cuenta de lo siguiente, ¿no es cierto? Verá, aquí en este casillero 612 únicamente colocamos lo que sería el valor de los ingresos RIMPE. Y más acá abajo donde dice actividad no empresarial, aquí yo coloqué lo que eran los ingresos y los gastos como régimen general, ¿no es cierto? Puede ser que usted en este ejemplo sea un profesional y durante el año haya facturado lo que son $135,000 y tengas $25,000 de costos y gastos. ¿Qué va a pasar más acá abajo en el casillero 659? En este casillero le va a sumar tanto los ingresos que usted tuvo como régimen negocio popular y también las de régimen general, en este caso, que serían los $135,000, ¿no es cierto? Entonces, 135 más 15,000 le va a dar 150,000, ¿no es cierto? Ya. Luego de eso, ¿qué tendríamos que hacer? Luego de eso ya nos vamos a ir a nuestro resumen impositivo y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, ¿no es cierto? Nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Ya. Aquí en esta parte primerita de nuestro resumen impositivo, usted va a darse cuenta de lo siguiente en el casillero 832. Va a ver que dice base imponible grabada, le dice, ¿no? Base imponible grabada. Esta base imponible grabada es de el régimen general, ¿no es cierto? Como le mencionaba que se determinaba lo que era la base imponible para determinar el impuesto, se determinaba restando, ¿no es cierto? En este caso, sus ingresos menos sus gastos de régimen general. En este caso serían $110,000. Y estos $110,000 serían la base para el cálculo del impuesto a la renta como régimen general, ¿no es cierto? Ya. Entonces, le determina aquí el impuesto primeramente como régimen general. Más acá abajo nosotros, bueno, tenemos lo que sería el impuesto, la rebaja de los gastos personales, rebaja de gastos personales, ¿no es cierto? Cuando usted haya presentado lo que son los gastos personales del anexo, aquí usted le va a calcular, le va a pasar directamente lo que sería el valor de sus gastos personales. Adicional a esto también, usted puede hacer el caso que le hayan hecho retenciones también, ¿no? Retenciones del régimen general también, o del régimen RIMP. Entonces, igualmente aquí colocaría lo que serían sus retenciones de régimen RIMP o régimen general y disminuiría lo que sería el impuesto. Pero en este ejemplo únicamente tenemos la base imponible y el impuesto causado de régimen general. Ya. Ahora, si yo bajo más abajo, tengo que de igual manera seleccionar las preguntas, ¿no es cierto? En la primera pregunta, yo tendría que ponerle como que sí, ¿no es cierto? Porque soy un contribuyente, soy un negocio popular y estoy sujeto al RIMPE, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo que ponerle como que sí. Y en la siguiente pregunta yo tendría que contestarlo de la siguiente manera. También tendría que poner negocio popular, ¿no es cierto? Porque soy un negocio popular, sin embargo, tuve actividades excluyentes del régimen general. Ya. Aquí en la última pregunta me dice si sobrepasé los montos. En este caso, no, ¿no es cierto? Únicamente tengo 15,000.
Ya. Entonces aquí, como en esta parte de aquí, me determina lo que sería el impuesto causado como RIMPE, ¿no es cierto? En este caso, $60. Entonces aquí me determina lo que sería mi impuesto como RIMPE, $60. Y más acá abajo ya me consolida lo que sería mi impuesto a la renta por pagar. Aquí me consolida tanto mi impuesto del régimen general y también me suma lo que sería mi impuesto como régimen RIMPE, ¿no es cierto? ¿Cuánto me da total? 27.138,90. Ya. Entonces yo tengo que ir separando, ¿no es cierto? No, no le puedo mezclar, sino que yo tengo que ir separando lo que sería mi impuesto a la renta como régimen general y también mi impuesto a la renta como régimen RIMPE, en este caso negocio popular, ¿no es cierto? Ya. Ya. ¿Qué sucedería en el caso de un emprendedor, no es cierto? De un emprendedor igualmente se realiza de igual manera. Si usted tiene actividades excluyentes, tendría que colocarlos de acuerdo al ingreso que ya ha obtenido como régimen general y también tendría que poner lo que serían sus ingresos como régimen RIMPE, ¿no es cierto? En el casillero 612 y en el casillero 765. Luego de eso, ¿qué cambiaría? Únicamente cambiaría acá en el resumen impositivo. Aquí no le va a poner como negocio popular, sino le va a poner como emprendedor. Al momento que ustedes le ponen como emprendedor, aquí va a ver que usted se elevó y su impuesto se sube acá. Entonces, en un inicio yo aquí en esta parte yo le mencionaba que era tanto del régimen general y también era el impuesto causado de régimen RIMPE emprendedores. Acá abajito únicamente usted tiene lo que sería negocio popular. Pues en este caso es negocio popular. Si usted es emprendedor, a usted se le borra y automáticamente el impuesto se sube acá. Ya, entonces, aquí la importancia de que usted seleccione bien, ¿no es cierto? Seleccione bien si es que es emprendedor, negocio popular o no aplica. Ya. Ahora vamos a ver el último ejemplo de persona natural y luego de eso nos vamos con sociedades RIMPE, ¿ya? Ya, vamos a ver el último ejemplo. Bravo. Puede ser el caso que usted como contribuyente como contribuyente le hayan catalogado como negocio popular, ¿no es cierto? Como negocio popular, sin embargo, usted tiene lo que son actividades excluyentes del régimen RIMPE, ¿no es cierto? Verá, ¿qué le va a aparecer en su RUC? En su RUC le va a aparecer como negocio popular, ¿no es cierto? Usted dentro de su RUC puede tener algunas actividades. En este ejemplo, vamos a ver como que usted únicamente presta lo que son servicios profesionales, ¿no es cierto? Servicios profesionales. Ya. ¿Qué es lo que tendría que hacer ahí? Ahí no va a pagar impuesto como negocio popular, ¿no es cierto? Si únicamente usted tiene lo que son actividades como servicios profesionales, que son actividades excluyentes, que en ese caso serían actividades de régimen general, usted no tiene que pagar impuesto como negocio popular y también como servicio profesional, ¿no es cierto? Porque sería ahí doble pago y también estaría mal calculado también. ¿Por qué? Únicamente usted tendría lo que son actividades de servicios profesionales y esos servicios profesionales son régimen general, ¿no es cierto? Entonces, únicamente, ¿qué es lo que haría yo en mi impuesto a la renta? En mi impuesto a la renta yo tendría que colocar lo que serían únicamente mis ingresos como régimen general, ¿no es cierto? Tendría que borrar tendría que borrar los campos, ¿no es cierto? Únicamente pondría mis ingresos como servicios profesionales. Entonces, ¿no es cierto? Si soy un servicio, soy servicio profesional, soy régimen general, en este ejemplo yo le voy a poner como que he obtenido los ingresos por $20,000 y he tenido costos y gastos por $5,000. Ya. ¿Cómo me determinaría el impuesto a la renta? Me determinaría en mi resumen impositivo, ¿no es cierto? Aquí usted va a toparse directamente como lo que sería la base imponible como régimen general, ¿no es cierto? Determinaría lo que es el impuesto causado como régimen general. Y, y más acá abajo, perdón, usted tendría que responder aquí. No tendría que seleccionar emprendedor ni negocio popular, sino le pondría no aplica, ¿no es cierto?
Ya. Aquí igualmente usted tendría que ponerle que no, ¿no es cierto? Verá, a pesar de, como le dije, ser un negocio popular, usted tiene lo que es únicamente actividades de régimen general. Entonces, régimen general, únicamente usted va a declarar lo que serían los ingresos por servicios profesionales, ¿no es cierto? No va a poner que sí, porque si usted le pone que sí, a usted le calcula tanto el impuesto de régimen RIMPE como régimen general, y de ahí sería lo que es más pago, ¿no es cierto? Un impuesto a la renta mayor. Pues en este caso, usted le seleccionaría aquí como que no, no aplica, y únicamente acá le está determinando lo que sería el impuesto causado como régimen general nomás, ¿no? Ya, listo, esta sería la última. Ya. A ver, ya vamos a ver las consultitas de aquí, ¿ya? Ya, listo. Entonces, terminada primero esta parte que tiene que ver con personas naturales obligadas, perdón, no obligadas a llevar contabilidad, ¿qué es lo que cambiaría, no? ¿Qué es lo que cambiaría? Únicamente cambiaría lo que son mis casilleros. Si yo soy obligado a llevar contabilidad, una persona obligada a llevar contabilidad, cambiaría lo que son mis casilleros, ¿no es cierto? Verá, permítame acá, yo creo que acá tenía lo que es un resumen. Ya. Aquí cambiarían los casilleros, ¿no es cierto? Si usted es una persona natural no obligada a llevar contabilidad, usted puede hacer la declaración en estos casilleros que sería el 765, el cual estábamos viendo en el formulario, casillero 765 para que tiene que ver con RIMPE Emprendedor. Aquí no me deja ver el formulario completo. Ya, ya. En mi casillero 765 yo tendría que poner lo que son si soy no obligado a llevar contabilidad, hago la declaración en estos casilleros 765 para ingresos, 766 para gastos, ¿no es cierto? Ya, pero si soy obligado a llevar contabilidad, vamos a ver que ya estos casilleros no le aparecen y tendría que hacer lo que es la declaración del impuesto a la renta de acuerdo como es persona obligada a llevar contabilidad. Ahí los casilleros cambian, ¿no? Para el tema de cuando es un contribuyente RIMPE, emprendedor y es obligado a llevar contabilidad, usted tiene que hacer la declaración tanto en el casillero 6285, que sería para ingresos, y también tendría que reportar el ingreso en el casillero 60.000, perdón, 6.011, ¿no es cierto? Ya. Para el tema de costos, igualmente usted tiene un casillero 7.795. De igual manera, conciliación tributaria, usted también tiene casilleros específicos para el RIMPE. Tiene deducciones y exoneraciones adicionales, ya sea por tercera edad, que tiene que ver con régimen RIMPE, exoneración por discapacidad, el casillero 7913, tiene un resumen impositivo diferente, ¿no? Un resumen impositivo, casillero 827, 845 le serviría para retenciones. Entonces, los casilleros son diferentes, ¿no? Tanto para persona natural no obligada como para persona natural obligada a llevar contabilidad. Ya. Ahora, luego de esto vamos a ver lo que sería ya sociedades RIMPE. Ya. Entonces vamos con lo que sería sociedades RIMPE. Mira, las empresas SAS, dice, ¿no? Pero si es una sociedad por acciones simplificada que está como RIMPE, igual tiene que declarar ahora en marzo. Sí, tiene que declarar ahora en marzo. Si es una sociedad que está bajo el régimen RIMPE, tiene que declarar sí en marzo. No, no, no hay ampliación ahí. Si es régimen general, una sociedad bajo régimen general, ahí sí es hasta abril. Ya. A ver, vamos con lo siguiente. Está un poquito lenta la página. Vamos a esperar que se nos... voy a salir de esta sesión porque no me... Como soy persona natural, no me va a dejar acceder a
al formulario de impuesto a la renta para sociedades. Sin embargo, vamos a ingresar a otro usuario para ir viendo lo que sería la declaración RIPE de sociedades. A ver, déjeme acordar, por favor, nomás lo que sería el RUC. A ver, permítame un momentito, por favor. Déjame ver qué es esto de acá. Ya, bueno, aquí es una sociedad bajo el control de la SEPS. Si me permite, vamos si es que me permite acceder. Declaraciones, declaraciones de impuestos, de elaboración de declaraciones. En este caso ya voy a seleccionar lo que sería mi formulario de impuesto a la renta para sociedades, ¿no? Impuesto a la renta para sociedades. Seleccionaría lo que es mi periodo a declarar 2022 siguiente. Ya. Listo. Aquí en el tema de sociedades igualmente va a toparse. De igual manera acá no se me habilitó lo que es. Ya. Acá no se me habilitó. ¿Sí ve? Espera. Esta es una cajita de ahorro, ¿no? Pero acá no se me habilitó, de hecho, los campos que aparecen como régimen RIMP. Entonces, déjeme verle, yo por acá tengo los datos de una sociedad. A ver, permítame, por favor, un minutito nomás. Y vamos a ver ese caso práctico. A ver, permítame un momentito, por favor. A ver, pongámosle este rubio acá. A ver, ¿dónde está este video? A ver, ya me acordé. Estaba por acá perdido, pero no asomaba. Ya, a ver, permíteme un momentito, voy a acceder nomás, ¿ya? Ya, listo, entonces ya encontré lo que es un usuario. Ya, ahora, sociedad por acciones simplificada, de igual manera es este caso, ¿no? Yo le indico igualmente lo que es un poco bueno la información, porque sí vale ver lo que serían los casos prácticos, ¿no? Justamente ver los casos prácticos reales, entonces le hago directamente con un usuario real. A ver, em, ya, seleccionaría lo que es mi formulario de impuesto a la renta para sociedades. Igualmente seleccionaría lo que es mi periodo 2022, le vamos a dar el siguiente. Y aquí sí me aparece lo siguiente, ¿sí vio? La anterior era una cajita de ahorro, pero aquí tenemos lo que es una sociedad por acciones simplificada, ¿no? Pues aquí, esto bueno, estas preguntas que están acá son preguntas, bueno, que antes sí había, ¿no? Antes sí había algunas preguntitas así relacionadas con esto. ¿Qué es lo nuevo o lo adicional que se agregó acá? Sería la última pregunta, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el tema ya de el régimen RIMP. Verá, aquí en este ejemplo le dice lo siguiente. Para el ejercicio fiscal seleccionado, la sociedad está sujeta al régimen simplificado para emprendedores RIMPE. Pues aquí tendría que ponerle usted como que sí, ¿no es cierto? Ya. Aquí yo le voy a seleccionar, le voy a poner como que no, porque tengo que contestar todas las preguntas, si no, no me deja avanzar al formulario. Le doy en siguiente. Ya. RIMPE obligado a llevar contabilidad. Persona natural. A ver, para persona natural cambian los casilleros, ¿no? A ver, permítame dónde tenía este resumen, como tengo algunas hojitas y ya se me pierde. Ya, mira, para el caso de personas naturales, ¿no? Para el caso de personas naturales,
Para el caso de personas naturales, usted puede ser RIMPE, emprendedor, obligado, no obligado a llevar contabilidad, o puede ser obligado a llevar contabilidad. Entonces, los casilleros cambian, ¿no? Si usted es RIMPE emprendedor, no obligado a llevar contabilidad, cuando le aparece la pregunta, a usted luego de eso le va a permitir acceder a lo que sería el formulario. Entonces, ¿dónde va a declarar lo que serían los ingresos como RIMPE emprendedor para no obligados a llevar contabilidad? Tendría que declarar tanto en el casillero 612 como en el casillero 765 para lo que serían ingresos sujetos al régimen RIMPE emprendedor para no obligados a llevar contabilidad. El 765, 766 es para costos y gastos, ¿no? Si es para obligados a llevar contabilidad, el casillero ahí cambia. Y ya no es el casillero el mismo de 765, sino es el casillero 6285. Y para costos y gastos igualmente cambias del casillero 7795. Entonces ahí cambia. En esta oportunidad no pudimos ver lo que es un caso práctico de obligados a llevar contabilidad porque la declaración es diferente, ¿no? Sin embargo, vamos a ver el tema de la sociedad, cómo sería. Verá, pero sí varían lo que son los casilleros, ¿no? Como le digo, varían los casilleros. Si pone usted obligado a llevar contabilidad, ya no le va a aparecer estos casilleros, sino ya usted tiene que poner los casilleros como obligado a llevar contabilidad. De igual manera, tiene que reportar tanto en el casillero 6285 como en el casillero 6011 y así de igual manera con los costos y gastos también. Ya. Ahora, ahí cambian los valores, ¿no? Ya. A ver, sociedades RIMP. Ya. En la primera pregunta nosotros seleccionamos, este contribuyente es una sociedad sujeta al régimen RIMP, le pusimos que sí, ¿no es cierto? Ya. Luego de eso a usted le va a aparecer lo siguiente, le va a aparecer estado de situación financiera, estado de resultados integral y conciliación tributaria. Verá, para este tema de las sociedades se perdió lo que es el resumen impositivo, o sea, se quitó el resumen impositivo y en donde usted podría encontrar un resumen en este caso del resumen, como un resumen impositivo. Encontraría eso dentro de la conciliación tributaria. Aquí en la conciliación tributaria viene como un tipo de resumen impositivo que sería casi como el caso de las personas naturales, ¿no es cierto? Ya. Entonces, en este caso, como es una sociedad que está sujeta al régimen RIMPE, vamos a ver el siguiente caso práctico. Verá, le vamos a poner los mismos valores, ¿ya? Yo le voy a copiar acá. A ver, no, mejor lo hago aquí mismo. A ver, acá no tenía nuestros casilleritos. Pongámosle acá, ¿ya? Ya. Pongámosle estos mismos valores, le voy a poner acá, a ver, 35,000. Costos y gastos, 16,000, dice. Ya. Entonces, nos vamos a ir al hacer la declaración de nuestra sociedad que está sujeto al régimen RIMP. ¿Cómo haríamos primeramente nuestra declaración? Si somos contribuyentes sujeto, una sociedad sujeta al régimen RIMP, tendríamos que, como le digan, necesariamente tendríamos que hacer lo que es la declaración del estado financiero también, ¿no? El estado de situación financiera. Como le dije, es más recomendable y por parte de los organismos si piden que se haga la declaración del estado de situación financiera. Entonces, en este caso, estado de situación financiera no le vamos a llenar, ¿ya? Únicamente nos vamos a centrar en lo que sería el estado de resultados integral, porque aquí nosotros tenemos que ir poniendo lo que serían los ingresos que obtenimos como sociedad RIMPE, ¿no es cierto? Ya. A ver, primeramente vamos a hacer este ejemplo, ¿ya? Cuando una sociedad, cuando una sociedad únicamente tiene ingresos como RIMPE, no tiene actividades excluyentes. Recuerde que también en las sociedades puede ser RIMPE, pero también puede tener actividades excluyentes. Entonces, de igual manera, tiene que separar también, ¿cierto? Ya. Pero en este ejemplo únicamente vamos a ver cómo sería la declaración para una sociedad que únicamente es RIMPE y no tiene actividades excluyentes.
Ya. Entonces, ¿cómo haría primeramente eso? Primeramente me iría a declarar lo que serían mis ingresos. En este caso yo le voy a poner como ingresos de actividades ordinarias. En este ejemplo le vamos a poner de manera rápida. Únicamente yo le voy a poner aquí lo que serían mis ingresos de $35,000. Ay, perdón, ya. Aquí tengo que poner con relacionadas o con no relacionadas, ¿no? En este caso con no relacionadas le vamos a poner lo que serían $35,000. Y ya se nos ha cargado lo que es el valor de los ingresos. Ya. Luego de eso tendría que poner mis costos y gastos, ¿no es cierto? En este caso, $16,000. Entonces voy a poner mis costos y gastos, donde tendría que colocarlos. Recuerden que aquí únicamente tiene ingresos, acá tiene valor exento o no objeto, ¿no es cierto? Ya. Entonces, en este ejemplo únicamente yo he obtenido ingresos, lo que son ventas locales de bienes con tarifa diferente de cero. Aquí le he puesto $35,000. Usted puede toparse con que tenga ventas con tarifa 0%, tal vez prestación de servicios. Entonces, ahí tendría que declararlos de acuerdo como corresponda, ¿no? Ya en este ejemplo únicamente colocamos los $35,000 y luego de esto tendría que ir a mis costos y gastos, ¿no es cierto? Ya, regreso. Luego de eso tendría que ir a colocar mis costos y gastos, ¿no es cierto? De igual manera aquí tengo que declarar lo que serían mis costos y gastos. Aquí tenemos, bueno, el tema de costo de ventas, tenemos gastos. Yo acá lo voy a poner como otros gastos, ¿ya? Para únicamente hacerlo de manera rápida. Ya, verá, yo le voy a poner aquí en mis gastos, le voy a poner como otros. Aquí voy a colocar lo que serían mis $16,000. Ah, permítame un momentico, cargo aquí con los relacionados locales. Ya. Ya. Entonces ya coloqué mis ingresos y mis costos y gastos, ¿no es cierto? Únicamente en este ejemplo yo le estoy colocando de manera rápida, ¿no es cierto? Como que tuviera ingresos de actividades ordinarias. Usted puede toparse con algunos tipos de ingresos, ¿no? Tiene que irlo declarando de acuerdo a su caso, ¿no es cierto? Ya. De igual manera usted tiene sus costos y gastos. En sus costos y gastos usted puede también tener costos de ventas, puede tener gastos a empleados, ¿no es cierto? Puede tener gastos por depreciaciones, también puede, dependiendo, ¿no? Entonces, únicamente yo he colocado como otros gastos para fines prácticos. Ya. Entonces, tiene total de ingresos $35,000 y tiene como costos y gastos lo que serían $16,000, ¿no es cierto? Ya. Ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer después de esto? Ya puse mis ingresos y ya puse mis gastos. Tendría que ir a mi conciliación tributaria, ¿no es cierto? Esta conciliación tributaria aquí contiene lo que serían el resumen impositivo y de igual manera aquí en la conciliación tributaria. En los casilleros que le voy a indicar, tiene que colocar lo que serían los ingresos sujetos al régimen RIMPE, ¿no es cierto? Ya. ¿En qué casilleros yo tengo que colocar lo que serían mis ingresos como sociedad RIMPE? Tengo que colocar mis ingresos en el casillero 1112. Me voy a buscar mi casillero 1112. Y acá me dice ingresos sujetos al régimen RIMPE. Aquí coloco mis ingresos por $35,000. Y más abajo en mi casillero 1113 yo coloco el valor de mis costos, ¿no es cierto? Ya. Entonces ya coloqué mis ingresos y mis costos y gastos como régimen RIMPE. Me voy a regresar a mi formulario. Y luego de acá ya vamos a la siguiente parte. Verá, yo ya coloqué lo que serían mis ingresos como régimen RIMPE. Y luego de eso me iría a mi casillero 857. En este casillero 857, de igual manera es bien importante también. Aquí en este casillero 857, casillero 062 y casillero 063 también tiene que ir seleccionando, ¿no es cierto? Si usted es una sociedad sujeta al régimen RIMPE, aquí de igual manera en el casillero 062, a usted le pone directamente como que sí, ¿no es cierto? Porque en la primera pregunta usted lo puso sociedad sujeta al régimen RIMPE, entonces aquí tendría que ponerle usted como que sí, y de hecho, bueno, ya no le permite modificar, ya. Entonces,
¿Qué es lo que he hecho aquí al momento que yo se ha puesto como que sí? Ya me determinó más acá abajo en mi casillero 063 lo que sería en mi impuesto causado, ¿no es cierto? Mi impuesto como régimen sociedad RIMPE. ¿Cuánto me determinó aquí? $210. ¿Cómo determinaría yo si es que está bien colocado lo que es mi impuesto, en este caso de régimen RIMPE? Tendría que irme a mi tablita, ¿no es cierto? Tendría que irme a mi tablita, ir verificar los $35,000, verificar los $35,000. ¿Y en dónde estaría? Estaría aquí, ¿no es cierto? Estaría aquí desde 20,000 hasta $50,000. Desde 20,000 hasta $50,000. Pagaría fracción excedente y también pagaría lo que es fracción básica, perdón, y fracción excedente, ¿no? Pagaría los dos. Ya. Entonces, este es el caso cuando es una sociedad y directamente ya acá me determina lo que es el impuesto, ¿no es cierto? El impuesto como sociedad RIMPE. Ya. Ahora, ¿qué sucedería igualmente si usted tiene actividades excluyentes también? ¿Verdad? Dice, una compañía RIMPE determina como no obligado, dice, llevar contabilidad por el SRI, debería presentar su declaración como puesta a la renta a sociedades. Claro, o sea, por tema de normativa del SRI, a usted le pone como sociedad RIMPE no obligada a llevar contabilidad, le pone, ¿no? Sin embargo, usted tiene que ahí, tiene que determinar cuál sería el organismo regulador, ¿no es cierto? En el caso de la supervivencia de compañías, le exige a usted que haga la presentación como si fuera obligado a llevar contabilidad, ¿no es cierto? Y bueno, de hecho, es obligado a llevar contabilidad. La SRI le determina como no obligado por tema de simplicidad tributaria para que usted pueda hacer la declaración de acuerdo como régimen RIMP. Sin embargo, como es sociedad y también tiene por detrás lo que es un organismo regulador, sí tendría que ser lo que es una declaración como si fuera obligado a llevar contabilidad y reportar tanto el estado de situación financiera, el estado de resultados y eso, ¿no? O sea, debería considerarle todo ahí. Ya, entonces, eh, esta parte. Ya. Acá igualmente, en el tema de, soci- de sociedades RIMPE, de igual manera hay el tema de las retenciones también, ¿no? En el casillero 857. Aquí en el casillero 857 le dice retenciones de la fuente que se le realizaron en el ejercicio fiscal, excepto retenciones aplicables del régimen microempresas y del impuesto a la renta único. Pues aquí en este casillero 857 usted puede declarar de manera conjunta, ¿no es cierto? Puede declarar de manera conjunta lo que sería tanto las retenciones como régimen general y también como régimen RIMPE, porque pudieron haberle hecho retenciones de parte y parte, ¿no es cierto? Si es que usted era RIMPE emprendedor, tenía actividades de régimen RIMPE emprendedor y también tenía actividades de régimen general, ¿no es cierto? Ya. De igual manera, en la declaración del impuesto a la renta para personas naturales, también le permite consolidar lo que serían las retenciones, ¿no es cierto? Y adicional también le permite en el casillero, bueno, de más abajito, poner un informativo de las retenciones al RIMPE también. Entonces, en este caso de las sociedades, en el casillero 857, de igual manera, coloca lo que sería el valor de sus retenciones, ¿no es cierto? Para poder bajar lo que sería el impuesto a la renta. Ya, listo. Ahora, ¿qué sucede, no es cierto? Vamos a ver este último caso. ¿Qué sucede cuando usted es una sociedad RIMPE y también tiene actividades excluyentes, ¿no es cierto? Verá, tiene también actividades excluyentes. En este siguiente ejemplo, vamos a poner lo siguiente. Verá, vamos a poner ingresos, gastos, ingresos de régimen general a este contribuyente, gastos como régimen general. Terminaré lo que es la base imponible como régimen general. Y en ingresos como régimen RIMPE emprendedor. Y tiene gastos como RIMPE
emprendedor, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Tendría que consolidar, ¿no es cierto? Tendría que de igual manera, como en el caso de las personas naturales, consolidamos en casilleros. Acá en el tema de sociedades igualmente tiene que consolidar también, ¿no es cierto? Ya. ¿Cómo haría aquí en este caso cuando usted es sociedad RIMPE y adicional tiene actividades excluyentes? Porque tiene que determinar el impuesto tanto como si es sociedad régimen general y sociedad RIMPE, ¿no es cierto? Ya. ¿Cómo haría esto? Primeramente tiene que retroceder, ¿no es cierto? Retrocede el formulario. Vamos a hacer como, en este caso, como si fuera régimen general, en este caso ya no tendría que seleccionar a la pregunta como que sí, sino tendría que ponerle como que no, ¿no es cierto? Para que me permita acceder a los casilleros del formulario. Ya. Le pongo siguiente, aquí se me va a actualizar lo que sería mi formulario de impuesto a la renta. Ya. A ver, no me cargó todo. Pongámosle formulario completo y le habilitamos todo. Ya. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que consolidar, ¿no es cierto? Ya. Sería, primeramente, no vamos a topar igualmente lo que es el estado de estatus financiera, vamos a topar el estado de resultados integrales, nomás, ¿no es cierto? Para que usted determine lo que es el impuesto. Ya. Verá. Primeramente se va a ingresos, ¿no es cierto? Primeramente ingresos RIMPE y luego régimen general, ¿no es cierto? Ya. Entonces, puede darse el siguiente caso. Puede darse el caso que usted realiza, vende bienes y también presta servicios, también, ¿no es cierto? Ya. Entonces, en este ejemplo, verá, en el casillero 6001 vamos a colocar lo que serían los ingresos. Como régimen general, no le puse valores, vamos a poner aquí valores. Le voy a poner $30,000. Acá le vamos a poner como que tuvo gastos de $10,000 y determina lo que sería una base imponible, ¿no? Ya, acá como ingresos RIMPE pues vamos a ponerle que tuvo unos $25,000 y gastos, pongámosle unos 5,000, pongámosle. Ya. Entonces, primeramente, venta locales de bienes, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo en este caso, en este caso vamos a simular el siguiente ejemplo, ¿no es cierto? Usted tuvo ingresos como régimen general por estos valores por $30,000. Tuvo ingresos como RIMPE emprendedor por $25,000. Primeramente vamos a poner estos ingresos. Ingresos por $25,000, donde tendría que colocarlos. Voy a colocarlos en este caso, como le dije de manera de simulación, en venta de locales de bienes, como que usted vende bienes, ¿no? Le da en agregar, va a poner a colocar en este caso sus ingresos con los relacionadas o con relacionadas según el caso. Vamos a colocar lo que serían sus $25,000 y regresamos al formulario. Entonces ya se nos cargó los $25,000, ¿no es cierto? Que primero serían del régimen RIMPE. Ahora tendría que colocar sus ingresos como régimen general, ¿no es cierto? Porque también puede tener actividades excluyentes. En este ejemplo vamos a ver cómo que usted es una sociedad, tiene servicios profesionales, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver, vamos a colocar lo que serían los ingresos del régimen general, $30,000. Yo voy a colocarlo acá en el casillero 6005. Voy a poner agregar, voy a poner con los relacionadas, aquí voy a poner lo que sería mi valor por $30,000. Ya. Listo, ya coloqué mis ingresos del régimen general y mis ingresos como RIMPE, ¿no es cierto? Ya. Y luego de eso tendría que ir a colocar lo que serían mis gastos, ¿no es cierto? Voy a regresar al formulario, de igual manera tendría que ir a colocar lo que serían mis gastos. Y por manera de ejemplo, yo igualmente acá le voy a poner dentro de otros gastos, ¿no es cierto? Dentro de otros gastos. Ya.
Ya. Aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner, yo lo puedo separar, pero puedo unificarle también, ¿no? Dependiendo de lo que sea también. Entonces, en este ejemplo, tenemos gastos por $10,000, que serían de régimen general, y gastos de régimen RIMPE por 5,000. Total, ¿cuánto me da? $15,000. Voy a colocar ese valor acá en mi casillero de gastos, $15,000. Regreso a mi formulario. Regreso también, otra vez más, regreso una vez más, ya. Y tenemos lo siguiente, ingresos total, $55,000, ¿no es cierto? ¿Qué serían mis ingresos del régimen general y también del régimen RIMPE, ¿no es cierto? Ingresos totales, aquí lo voy a poner total, ingresos totales, $55,000, ¿no es cierto? Ya. Eh, costos y gastos, en este caso yo le puse como otros gastos, ¿no? $15,000. Entonces, si me voy más abajo, yo acá tengo mis gastos, ¿no es cierto? $15,000. Ya. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Tendría que separar, ¿no es cierto? Aquí ya le puse de manera conjunta tanto mis ingresos RIMPE y mis ingresos régimen general. Sin embargo, yo tengo que separar, ¿no es cierto? ¿Qué es régimen RIMPE y que también es régimen general? ¿Cómo haría la separación? Yéndome a mis casilleros, en mi conciliación tributaria, tendría que irme a mi casillero donde voy a ver el régimen RIMPE y tendría que colocar mis valores, ¿no es cierto? En este caso, régimen RIMPE tengo $25,000 como ingresos. Voy a colocar aquí. No me permitió modificar. A ver, permítame, por ahí creo que hay una. Qué raro. A ver, permíteme un momentito, por favor. Esperemos que se cargue un poquito la página, está un poquito lenta. Está un poquito lenta. Vemos formulario completo. A ver, me parece que lee. Está un poquito lenta la página. ¿Qué es lo que tendría que hacer en resumen? Tendría que poner lo que eran, ya si me imaginé que se iba a borrar acá los campos. A ver, primeramente vamos a ver la conciliación, a ver si me deja colocar lo que serían mis ingresos. Estos formularios también presentan bastantes errores también, ¿no? De hecho, no me deja ni colocar los ingresos RIMPE. Qué raro. A ver, permítame un momentito, por favor. Es que yo acá le coloqué en la pregunta como que no es obligado, tal vez que por esto me habilitó. Pero le daría en... Esperamos que se nos cargue el formulario, por favor. Yo lo pongo siempre formulario completo para que me aparezca, porque a veces no sabe aparecer los campos completos. Entonces, yo lo pongo, selecciono la pregunta y luego selecciono formulario completo. Y me aparece mejor ahí. Ya. A ver, esperemos que se nos cargue nomás esta última parte y vamos a ver ya lo que sería lo último, ¿ya? Entonces, en mi estado de resultado de mi conciliación, voy a ver si es que me permite modificar antes de eso mis campos del régimen RIMPE, serían $25,000. Ya. Es por la pregunta, ¿no? Si se dio cuenta, yo en la pregunta le puse como que no. Entonces ya no me permitió modificar los campos. Entonces yo le puse como que en contribuyente si es régimen RIMPE sí, ya me permitió colocar los campos. Entonces tendría que igualmente a rellenar lo que serían mis ingresos de actividades, se me borró acá. Permítame un momentito, le voy a rellenar rápidamente lo que serían mis ingresos, cara 25,000. Ya hay lo que serían mis costos. Por 30,000, ¿no es cierto? Ya, listo. Regreso. Después de eso me voy a mis
costos y gastos. Me voy, en este caso, a otros. Ya. Y aquí voy a ponerle como gasto 15,000, ¿no? 15,000, 10,000 más 5. Ya. Ya. Listo. Después de eso me iría a mi conciliación tributaria, ¿no es cierto? Conciliación tributaria. Voy a regresar. Ya. Entonces, luego de eso, al momento que yo coloqué lo que eran mis ingresos RIMPE, vamos a ver que me separó, ¿no es cierto? Me separó lo que eran mis ingresos de régimen general con los ingresos RIMPE. Entonces, ingresos régimen general 30,000 menos mis costos y gastos de 10,000, 20,000 total. Entonces, utilidad gravable, va a ver que acá usted tiene lo que sería 20,000, ¿no es cierto? Tiene 20,000. Porque en el régimen general yo le indicaba que la determinación de la base imponible se hacía ingresos menos costos y gastos, que en ese caso serían 20,000 dólares. Y para el régimen RIMPE únicamente tomaría lo que son los ingresos, los 5,000 dólares. Entonces, si yo bajo acá, vamos a ver que más abajo ya me ha determinado lo que es el impuesto causado, primeramente por mis actividades de régimen general, ¿no es cierto? ¿Qué serían mis régimen general por el 25% del impuesto a la renta? A ver, acá me está colocando 20,000. Ah, perdón. 20,000, ¿no? Yo lo que le puse. Ya. Ya, ahí está bien. ¿No es cierto? Ya. Total impuesto causado, ¿no es cierto? 25% de impuesto a la renta como sociedad bajo régimen general me determina de los 20,000 dólares, ¿no es cierto? Que serían mis ingresos menos mis costos y gastos como régimen general. Base imponible para el cálculo, la determinación del impuesto causado como régimen general, 5,000 dólares. 20,000 por el 25% del impuesto a la renta. Aquí también recuerde que debe seleccionar también lo que es, debe tomar en cuenta también la presentación del APS también, ¿no? Del APS para la disminución de los 3 puntos porcentuales también, ¿no? Ya, entonces, si usted sabe que es régimen general o tiene actividades excluyentes, también presente lo que es del APS, también para la disminución de los 3 puntos adicionales del impuesto a la renta. Ya. Ahora, en el caso de ingresos régimen RIMPE, vamos a ir más acá abajo. Aquí vamos a ver que me determina lo que sería mi impuesto como RIMPE, ¿no es cierto? Aquí en la pregunta me aparece, me dice usted, ¿es una sociedad sujeta al régimen RIMPE? Entonces me aparece la pregunta como que sí, y más acá abajo me determina lo que sería mi impuesto causado como régimen RIMPE, ¿no es cierto? Que en este caso serían 110 dólares. ¿Cómo me determinó eso? Cogió mis 25,000 dólares y determinó con la tablita, ¿no es cierto? Con la tablita del impuesto a la renta para RIMPE. Entonces, aquí ya me determinó lo que es tanto el impuesto causado como régimen general y también mi impuesto como régimen RIMPE. ¿Cuál es el valor como impuesto causado total? Me va a sumar tanto régimen RIMPE como general, 5,110. Ya. Entonces ahí debe considerar eso, ¿no? Debe considerar eso. De igual manera están el tema de las retenciones también, ¿no? Como le dije acá en las retenciones, es un solo campo, un solo casillero donde usted pone lo que son las retenciones de fuente tanto de régimen RIMPE como de régimen general. Listo. Listo, esto sería, bueno, lo último que quería manifestarles, bueno, en esta noche. ¿Cómo sería la declaración cuando usted tiene actividades excluyentes, no? Régimen RIMPE emprendedor y régimen general. Listo, en este momento le voy a parar lo que sería ya la grabación